Vértigo saludable. La hipoglucemia se define como un descenso de la glucosa. Lo primero que tendríamos entonces que entender es cuánto es lo normal de glucosa. Y lo normal es un rango entre 70 y 99 miligramos por decilitro. También el concepto cambia porque depende si el paciente tiene diabetes o si no tiene diabetes. En el contexto de un paciente con diabetes, la hipoglucemia se define como una glucosa menor a 54 miligramos por decilitro. Eso es algo que actualmente se considera como una hipoglucemia clínicamente significativa. ¿Por qué se tomó ese 54? Porque a partir de 54 es cuando al cerebro le cuesta trabajo realmente empezar a utilizar esta cantidad de glucosa. El cerebro trabaja con glucosa. Si la glucosa es menor a 54, ya toda la parte de la función cerebral se empieza a alterar. Si esto sigue disminuyendo, entonces el paciente ya tiene repercusiones clínicas. A partir de 54, el paciente puede empezar a tener dificultad para hacer cierto tipo de tareas, a tener desorientación, a tener somnolencia, puede tener incluso convulsiones y si no hay forma de revertirlo, se puede presentar la muerte. Por eso es que a partir de 54 se considera clínicamente significativo. Sin embargo, hay un rango que podríamos definirlo como un rango de riesgo, que es entre 70 y 54. Entonces, entre 70 y 54 no voy a tener tanta la repercusión desde el punto de vista neurológico. Sí puedo tener cierta actividad sobre corazón, por ejemplo, liberación de catecolaminas, adrenalina, ciertas palpitaciones y datos de alarma que me están avisando que algo va a pasar. Entonces, ese rango de riesgo que es entre 70 y 54 es un riesgo de hipoglucemia en el cual el médico tiene que estar en alerta para modificar, en este caso, el tratamiento o ajustar el tratamiento que le esté indicando al paciente para que no se presente precisamente esta hipoglucemia significativa. En el momento en que una persona empieza a tener hipoglucemia, lo que va a ocurrir es, primero, la sensación de hambre. Esa sensación de hambre, una sensación de ansiedad, puede haber palpitaciones, puede haber sudoración, y finalmente, bueno, si esto no se revisa, hay irritabilidad, cierto grado de desorientación, alteraciones visuales. Una persona puede empezar a percibir algo como borroso, como con agua, como que se está moviendo. Y finalmente, bueno, si esto no se puede revertir, somnolencia y bueno, finalmente puede haber pérdida del estado de alerta y convulsiones. Lo primero que uno tiene que saber es que existe. Es decir, tengo que saber que corro el riesgo de que mi glucosa baje. Y entonces estar educado en el sentido de cuáles son los datos que yo voy a presentar cuando tengo ese riesgo de que mi glucosa baje. Entonces decirle al paciente, sabes que si en un momento tienes dolor de cabeza, si te sientes desorientado, si te sientes como que no ves bien, con mucha sensación de hambre, o si empiezas con palpitaciones o con sudoración, ¿qué hay que hacer? Bueno, checar mi glucosa en ese momento. Por eso es importante que tengan el glucómetro. Yo checo mi glucosa y el paciente también tiene que saber cuál es su meta de control. Decirle, mira, el objetivo con tu tratamiento es que tu glucosa se mantenga, por ejemplo, entre 70 o entre 80 a 130. Específicamente en ese paciente decirle, ok, tal vez para ti tu glucosa va a ser 110. Va a depender mucho porque esto es individual, pero lo primero que el paciente tiene que conocer es su meta. ¿Quién también tendría que conocer esta parte? Los familiares, porque puede ser que yo no lo perciba y entonces tenga pérdida del estado de alerta. Entonces también decirle al familiar que tiene que reconocer todos estos datos y tener a la mano también tener todos lo necesario para poder revertir. Hablar también a la ambulancia si es que se requiere que alguien ayude al paciente. Cuando las hipoglucemias se presentan de manera periódica, estos datos de alarma tenemos un sensor. Entonces ese sensor es el que me está avisando. Mi glucosa está disminuyendo, puedo empezar con palpitaciones y con sudoración. Pero cuando esto es frecuente, como que ese sensor disminuye, se apaga. Entonces yo puedo andar con glucosas de 30 y no sentir nada. Tener glucosas de 20 y andar como si no pasara nada. Entonces eso realmente es algo grave porque si estas hipoglucemias se pudieran llegar a presentar en la noche y yo no tener ninguna sintomatología, pueden incrementar mi riesgo de mortalidad. De tal manera que lo ideal es que el paciente no presente hipoglucemias frecuentes. Ahora, cuando un paciente ya tiene hipoglucemias frecuentes, ¿cómo podría yo hacer para que vuelva yo a sensar, para que vuelva yo a sentir eso? Lo recomendable es que por lo menos durante 3 semanas no se presente ningún periodo de hipoglucemia para que mi estado de alerta no vuelva a funcionar. El tratamiento básicamente tiene que ir encaminado a las características de mi paciente.
que si el paciente tiene mucho riesgo, entonces, ¿cuál es la estrategia? Tal vez no ser tan estricto también en la reducción de glucosa, y tal vez para ese paciente 130 de glucosa sería adecuado, más un tratamiento que sea más estable.